Y en ese marco, bueno, lo que tiene que ver, lo decíamos, con el dinero, con la inflación, con la situación del combustible que aumentó, que va a seguir aumentando, y esto aparentemente va liberando los cupos para las empresas. No obstante, se siguen dando situaciones de faltantes en diversas provincias. Bueno, faltantes y cuestión de precios. De eso vamos a hablar. Vamos a compartir ahora el mapa de los combustibles. Tiene que ver con un relevamiento de FADEAC, bueno, y que da cuenta de la situación de los precios y el abastecimiento en distintos puntos del país. Las provincias que están pintadas de rojo son las que tienen bajo o nulo abastecimiento, y a medida que van cambiando los colores, bueno, se van registrando otras situaciones, pero vinculadas con estas dos variables. Evidentemente, una encuesta en este caso detalló los inconvenientes que tienen los dueños de camiones, en este caso, para acceder al combustible, y algo de lo cual venimos hablando, la enorme distorsión a la hora de conseguirlos. Bueno, en las provincias del norte, muy complicadas: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza también, un poco menos mala es la situación en otras como La Rioja, como Misiones. En Córdoba el semáforo es amarillo, y bueno, otras situaciones más libres, sin problemas en la Patagonia, lo propio en Entre Ríos, también en San Luis, y con algunas secuencias de entrega de combustible en el resto de las provincias. Bueno, nos vamos a poner en contacto con Carlos Gutiérrez, del Departamento Tecnológico e Infraestructura Vial de FADEAC. Y bueno, para referenciar, por supuesto, este semáforo de los combustibles, le damos la bienvenida, Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Repasamos entonces, tiene que ver con la información que suministran los transportistas del país respecto de la provisión de combustible. Correcto. Bueno, la cuestión acá, el dato central de esto es que FADEAC es una federación que aglutina 43 cámaras de todo el país, en la cual hay 4.300 empresas asociadas que tienen más o menos el 80% del transporte automotor de cargas a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nosotros, en términos federales, estamos en todo el país y tenemos, al tener presencia, tenemos la facilidad de poder preguntarle a todo el mundo qué es lo que sucede. Tenemos el contacto a través de las cámaras de la situación. Podemos tomar la temperatura en un tiempo relativamente corto. ¿Cuáles son las provincias más complicadas entonces y qué saben de esos lugares? Bueno, mire, la cuestión es así. El mapa que ustedes están viendo es un proyecto que venimos desarrollando desde hace un mes. El faltante de combustible lo tenemos hace aproximadamente 7 semanas, explotó el problema. De ahí para acá empezamos a traer los inconvenientes, y empezó a suceder que las cámaras empezaban a reportar la ausencia de combustible, las demoras. Nosotros desarrollamos la herramienta, a partir de ahí la hemos ido perfeccionando hasta tener este producto, el cual es dinámico. No es una fotografía única, sino es un elemento que va evolucionando semana tras semana conforme nos llegan los requerimientos. Nosotros primero desarrollamos la herramienta, la distribuimos, capacitamos a las cámaras, las cuales a su vez tuvieron que capacitar a las empresas para retomar la información. ¿Por qué? Sucede que si ustedes preguntan en general a cualquier transportista, le va a decir que tiene problemas. Le puede decir, tengo problemas en la 14, tengo problemas en la 12, en la 34, en la 9, pero falta la certeza de por provincia dónde están y por ruta cómo es. Entonces nosotros a partir de ahí empezamos a hacer las consultas. En este momento, la tendencia indica que el norte argentino, y en especial las rutas que conectan fronteras, es decir, principalmente lo que une Brasil con Chile, es lo que tiene mayores inconvenientes. ¿En qué se basa esta situación o por qué es? Porque sumado al faltante está la presencia de los vehículos extranjeros que pagan en dólares. Claro. Entonces, obviamente, para los surtidores es mucho más rentable venderle a los camiones extranjeros que tienen el combustible, y empezar a retener un poco a los camiones locales que pagan en pesos. ¿Sí? Como resultado de eso, algunos de los mecanismos de pago que son
con tarjeta, cuentas corrientes, han ido perdiendo algunas de las propiedades que tienen. Antes tenían algunos descuentos, los han ido perdiendo. Y sobre todo, el valor agregado más grave o el detrimento mayor son las horas de espera. ¿Por qué? Porque conforme despachan los camiones para entregar a cuentagotas, los vehículos, los equipos tienen que estar 6, 8, 10, 12 horas esperando. Y ese valor de estar quietos es altísimo. Claro. Claro, es tiempo que no están trabajando. Bueno, Carlos, tiempo que no están trabajando. Es todo un dato que venimos relevando, las provincias limítrofes, cómo reciben a conductores de otros países que se abastecen de nuestro combustible. Consultarle también, más allá del abastecimiento, la cuestión de los precios. ¿Qué dice este mapa? Bueno, hay una mezcla. Los colores no son específicamente, es una conjunción de preguntas que se hicieron. La pregunta número 1 era el abastecimiento en cuanto a si no tenían nada de combustible hasta si tenían carga completa, ¿sí? Pasando por un máximo de entre 100 y 150 litros, de 50 a 100, de 20 a 50, de 0 a 20 o nada. La otra pregunta son las horas de espera. Entonces puede llegar a tener más combustible, le pueden entregar, pero tuvo que estar 12 horas esperando. Entonces el algoritmo, la ecuación que nosotros diseñamos nos permite hacer la conjunción entre estos elementos. Y luego está el valor. El valor, claro, porque en este momento, recién la encuesta que va a salir esta semana va a empezar a recibir el impacto de los aumentos recientes. Nosotros hasta ahora teníamos un problema y era que habían partes donde habían picos de cobro arriba de los 130, 140 pesos. El otro problema es que si no hay diésel clase 2, ¿cierto? Y tienen que migrar a Euro 5, también hay un sobrecosto por encima de eso. No es el combustible intermedio, ¿sí? Que en nafta sería el super, tendrían que pasar a premium, ¿no? Pasaría exactamente lo mismo. Entonces hay un sobrecosto que no es real, en tanto el valor del combustible es el que es, sino que tienen que cambiar la calidad del combustible con el sobrecosto que tienen. Carlos, ¿se podría decir entonces que la matriz del problema del combustible es la especulación? Es uno de los componentes, pero no es el principal. No es. Hay no es el único, detectado lugares de especulación, sí, pero no es el principal problema. El problema real está en el abastecimiento. En el abastecimiento. Segunda parte de la pregunta. Más allá de esta coyuntura que tenemos especialmente de la falta de abastecimiento, el mapa de las distorsiones de los precios de los combustibles en el país, las grandes diferencias, ustedes las notan todo el tiempo, uno supone. Sí, estamos, es un mapa de elaboración. Nosotros, el departamento de costos de FADEAC, tiene un índice de costos muy serio que lleva muchos años, está validado por universidades, incluso el mismo Estado, el gobierno lo utiliza nuestro índice de costos para algunos valores en el mundillo del tránsito, del transporte. Entonces nosotros, con esta encuesta que venimos diseñando, estamos llegando a un punto en el cual validamos las respuestas, por ejemplo, que nos da YPF, mensualmente nos da un informe de costos y lo estamos comparando con el resultado de la encuesta que nos dan las empresas. Entonces, estamos llegando más o menos al mismo lugar, la distorsión es mínima, con lo cual estamos validando esa información en este momento en tiempo real. ¿Y de qué se trata? ¿Qué indica eso? ¿A qué porcentaje indica la distorsión de precios? Lo que nosotros entendemos es que la situación en el corto plazo no se va a solucionar. Entendemos que el costo del combustible, la elaboración del combustible se genera en dólar paralelo, mientras que la venta se genera en dólar oficial. Entonces esa distorsión hace que las empresas estén prácticamente trabajando a pérdida, con lo cual el mecanismo de retrotraerse y no producir suficiente combustible o no distribuir combustible está asociado a eso. Incrementar el costo del combustible por lo menos un 10% más, no sé, quizás más, quizás menos, no es mi área específica, podría traer un poco de alivio en la llegada de combustible. No, obviamente impactaría los costos, pero podría hacer que llegue un poco más de combustible. Es la percepción que puede llegar a haber, que el aumento que hubo no fue suficiente.
Bueno, y ya que hemos avanzado un poquito pidiéndole un poco de opinión, le quería consultar por las declaraciones del ministro de Interior, Guado de Pedro, que durante el fin de semana, no sé si lo vio, pidió trasladar la sede de YPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al interior del país, a la Patagonia. Dijo de esta manera, bueno, dejaría de beneficiarse por el no cobro de impuestos Cava, y ese beneficio ya podría impactar en la provincia donde se radique o donde funcione. ¿Usted cree que es posible? ¿Qué le parece? Mire, yo soy nacionalizado argentino, llevo 16 años acá. Yo creo que por la tonada se dan cuenta. Sí, sí. No creo que sea el momento de opinar ese tipo de cosas. El ministro tiene una opinión que es totalmente válida. El interior necesita una presencia mayor del Estado, pero yo creo que la presencia del Estado no se hace con oficinas, se hace con presencia. Bien, ¿no? Contundente. Carlos, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, a ustedes muchas gracias. Un abrazo. Luego. Chao, hasta luego.